Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal Time Game. Yo soy José Luis Atienza y soy la persona encargada de guiaros mediante estos tutoriales. Como digo, estoy de vuelta después de estas merecidas vacaciones para traeros esta temporada de otoño-invierno, en la cual pues vamos a traer nuevos tutoriales y también algunas mejoras técnicas, porque habían personas que se quejaban sobre todo cuando teníamos que grabar de muy cerca. Por lo tanto, lo que hemos hecho es sustituir nuestro sistema de grabación y así poder tener una calidad mucho más clara y nítida. Entonces nada, vamos a preparar lo que es el banco y ahora dentro de un momento volvemos. Pues bien, ya una vez de vuelta tenemos nuestra PlayStation 4 Pro, nuestra antena Wi-Fi y nuestra conexión con el cable incluido. Estos materiales los podéis buscar vosotros mismos a través de internet o si queréis aquí abajo en la descripción o información de este vídeo os dejaré unos enlaces para echarles un vistazo. También una cosa importante hay que destacar, este trabajo claramente ya lo hemos hecho en la PlayStation 4 Fat, pero a diferencia de ese trabajo es que este lo hemos simplificado muchísimo más. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, aquí podéis ver el cable que utilizamos anteriormente, es un cable con su conexión, pero teníamos que hacer un orificio algo voluminoso, es decir, esto será ponemos una broca del 6 o del 7, y entonces había que hacer un agujero muy grande y esto luego se atornillaba en lo que es la carcasa y digamos que dejábamos marcada nuestra consola. Y yo sé que hay muchas personas que se estiman mucho la consola. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es utilizar este tipo de conexión. Podéis ver que en primer lugar el cable es mucho más pequeñito, mucho más fino y luego aquí no hay rosca ninguna. Esto sencillamente lo vamos a colocar de tal manera que con estos pequeños pinchitos o puntas de metal las vamos a doblar y así se va a sujetar. Y luego si queréis podéis añadirle algún refuerzo como silicona caliente o cualquier cosa parecida. Bien, dicho esto vamos a dejar de lado los materiales y ahora vamos a desmontar lo que es la consola. Le daríamos la vuelta y en esta zona vamos a encontrar un tornillo de seguridad que normalmente viene pues oculto con el precinto de garantía. Algo importante, esta consola está ya fuera de garantía, por lo tanto voy a hacer el trabajo. Si disponéis de garantía, es preferible que agotéis la garantía y cuando se agote hagáis esta modificación. Si rompéis el precinto, claramente vais a perder la garantía y en este caso nosotros no nos hacemos responsables de absolutamente nada. Entonces cogeremos lo que es un destornillador de cabeza de Torx o de Thor. Esta será del número 8, creo. Quitamos el tornillo, quitamos también lo que es la tapa del disco duro y ahora vamos a tirar hacia arriba. Una vez levantado esta zona vamos a tirar hacia atrás y ya lo tenemos fuera. Ya una vez quitado lo que es la tapa pues podemos ver parte del interior de la consola. Y aquí veremos tres conexiones. Nos vamos a centrar en el de color blanco que pone W, sea Wi-Fi. La quitamos y esto podemos hacer dos cosas. O quitarla por completo, que creo que no sería necesario. Si queremos es más sencillo, cogemos un poquito de cinta aislante y aislamos lo que es la punta de esta forma. Y luego pues sencillamente lo pegamos aquí, por ejemplo. O si queremos para que nos estorbe menos aquí, así. Bien, ahora vamos a mirar dónde queremos colocar lo que es nuestra conexión. Bien, pues yo esta conexión la quiero poner en esta zona de aquí, prácticamente porque como va a tener otras modificaciones para que esté más equilibrada estéticamente, pues la quiero en esta zona, pero también podríamos ponerla aquí o aquí donde queramos, eso ya depende de vosotros. Vamos a hacer un pequeño orificio muy pequeñito para que quepa el cable, entonces la vamos a pasar así y luego estas puntas las vamos a doblar para que se sujete en estas pequeñas aberturas de plástico. Cogemos el taladro y lo haremos más o menos aquí. Pues bien, ya tenemos el orificio, ahora vamos a pasar el cable y con la ayuda de unas pinzas cogemos lo que es el cable por el interior
pues esto ya más o menos lo tenemos en la posición de que queremos tener nuestra. Bien, pues ya la tenemos más o menos colocada. Ahora lo que haremos será reforzar lo que es bueno, pues ya la llevamos. Bien, pues ya una vez colocada en el sitio adecuado, ahora vamos a reforzar la sujeción. Vamos a coger un alicate para doblar un poquito, digamos, los pines o las puntas metálicas. Y ahora vamos a añadirle un poquito de silicona caliente. Vamos a dejar de enfriar lo que es la silicona y ahora dentro de un momento volvemos. Bueno, pues ya una vez de vuelta hemos recogido también de paso un poquito lo que es el banco de trabajo y hemos dejado enfriar lo que es nuestra silicona caliente, así que nuestra conexión está bien sujeta. Lo que vamos a hacer a continuación será pues llevar lo que es el cable por aquí, cogemos aquí también. Y ahora pues aquí podemos dar un pequeño giro, dependiendo lo largo que sea nuestro cable. Bien, pues ya lo tenemos conectado y prácticamente ya está acabado lo que es el trabajo. A eso me refería a la hora de simplificar lo que es la faena o el trabajo, porque más sencillo no podría ser. Prácticamente lo único que hemos hecho es quitar la tapa de abajo, un tornillo, hacer un agujero para pasar el cable, llevar el cable por donde queramos más o menos y conectar. Así que toca poner la tapa. Ponemos el tornillo. La tapa del disco duro y ahora sí ya pues le damos la vuelta. Vamos a quitar este taponcito y conectar nuestra antena wifi. Bien, tendríamos este modelo de antena que es un poquito más moderno, lo que pasa es que es más voluminosa, o también podríamos poner la simple antena de siempre, más pequeñita. Y un poco más discreta. También pues en el caso de que no estemos utilizando el wifi, pues sencillamente la quitamos y ponemos nuestro taponcito. De este modo pues tenemos una salida externa para antena y bueno, yo creo que con esto ya está todo hecho, todo dicho. Ahora toca decir pues lo de siempre. Si os gustó este tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día mejorando el canal. Así que nada, desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide, os mando un cordial saludo y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.